Bueno, vamos a continuar con la clase 9 de Macro 4, del curso de Macroeconomía 4. Esta es la última sesión para cerrar todo el análisis de demanda que hemos realizado, el cual pues en esta forma en la que se ha presentado el análisis, lo que hicimos fue en una primera parte analizar solamente el tipo de cambio en un esquema de corto y largo plazo, utilizando el mercado de dinero a la paridad descubierta de la tasa de interés, la teoría cuantitativa del dinero y la paridad del poder de compra, ¿no? Esas son las teorías que utilizamos para construir un modelo eh, de equilibrio general del tipo de cambio. Y lo hicimos con un esquema ISLM, ¿sí? Un LM. Eh, pero de todos modos, digamos, era un esquema de demanda agregada, no se incorporó para nada la oferta. Y después ya comenzamos con la construcción de la IS en economía abierta y toda la parte de la regla monetaria, ¿no? Eh, entonces, en esta sesión vamos a revisar el modelo ISRM en economía abierta propiamente. Vamos a hablar sobre algunos resultados de política fiscal y monetaria y vamos a obtener la demanda agregada. Ujú, la demanda agregada. Entonces, vamos a iniciar revisando, ¿no?, el esquema de corto plazo de una expansión fiscal en una economía abierta, ¿sí? Em, Como ustedes saben, ¿no? Recordarán en las ecuaciones, si ustedes revisan las ecuaciones de la relación IS, ¿no? Pues ahí podrán encontrar el gasto de gobierno, ¿no? Justamente un incremento del gasto de gobierno está en el intercepto de esta curva, ¿no? Por lo tanto, este valor, que digamos si continuamos la línea azul, ¿no? Este intercepto se va a mover hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, la curva IS se desplaza hacia la derecha, ¿no? Eh, Sabemos también que por regla monetaria, si la actividad económica se incrementa, el Banco Central deberá subir, se deberá incrementar eh, la tasa de interés, ¿no? Entonces, vean ustedes que si el Banco Central no modificara la tasa de interés, ¿no?, nos encontraríamos, la actividad económica llegaría hasta este punto que estoy señalando aquí, donde está el puntero, ¿sí? Hasta ahí llegaría la actividad económica, si es que el Banco Central no moviera la tasa de interés. Pero como por regla monetaria lo tiene que hacer, ¿no? Así se plantea la regla monetaria, pues entonces al ir subiendo la tasa de interés, va disminuyendo la inversión, la demanda agregada, por lo tanto la actividad económica, y es por eso que terminamos en el punto B, ¿no? Una mayor actividad económica, efectivamente, no tanta como si el Banco Central no hubiera movido la tasa de interés, pero sí, a fin de cuentas, un incremento en la actividad económica y un aumento en la tasa de interés real, ¿no? Eh, ¿Qué sucede con el tipo de cambio? Bueno, tenemos que el nivel del tipo de cambio real disminuye, es decir, el precio de las mercancías extranjeras en términos de los bienes locales ha disminuido, ¿sí? Eh, entonces el incremento, mm, bueno, hay que señalar, no había yo comentado que conforme el Banco Central incrementaba la tasa de interés, eh,
disminuía, ¿no? Un poco la inversión, ¿sí? Pero recuerden también que aquí en la economía abierta, no solamente la inversión depende de la tasa de interés, sino también la función de exportaciones netas, ¿no? Esta función de exportaciones netas depende del tipo de cambio real, pero el tipo de cambio real a su vez depende de la tasa de interés, ¿sí? Entonces, cuando ustedes sustituyen el tipo de cambio en la función de exportaciones netas, pues esta última termina dependiendo de la tasa de interés. Entonces, digamos, estos movimientos, digamos, cuando se incrementa la tasa de interés, eh, porque se está aumentando la actividad económica, esa variación de la tasa de interés tiene efectos tanto en la inversión como en las exportaciones netas, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Eh, ok, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, este movimiento del tipo de cambio real, ¿cómo se explica? ¿No? A ver, si sube la tasa de interés, si sube la tasa de interés real, ¿sí? Querrá decir entonces que los rendimientos reales de los depósitos locales serán pues más atractivos, ¿no? Por lo que los inversionistas preferirán traer su dinero a la economía local porque la tasa de interés está subiendo, ¿no? Entonces, esto va a generar evidentemente una entrada de capitales, una entrada de dólares, ¿sí? Esta abundancia de moneda extranjera dentro de la economía local eh, genera que el tipo de cambio nominal, porque lo que está entrando son dólares, ¿sí? Nominal disminuya, ¿sí? Ustedes recuerden que el tipo de cambio real se define como el tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios extranjeros dividido entre el nivel de precios locales. Pero dado que estamos en un análisis de corto plazo, ¿verdad? En el corto plazo el nivel de precios, la inflación no se modifica. Entonces, si disminuye el tipo de cambio nominal, pues también lo va a hacer el tipo de cambio real, ¿no? Entonces, esto es la explicación, digamos, que está detrás de estos movimientos que en principio pues son muy simples, ¿no? Pero ustedes deben ser capaces, ¿no? De explicar por qué llegamos a donde llegamos, ¿no? O sea, entonces, brevemente, ¿no? Brevemente, la expansión de la actividad económica, pues se da justamente por la expansión fiscal, de eso no hay duda, ¿sí? Eh, Conforme la actividad económica se incrementa, el Banco Central aumenta la tasa de interés, ¿sí? Aumenta la tasa de interés por regla monetaria, ¿sí? Si no moviera la tasa de interés, pues llegaríamos hasta aquí, hasta donde estoy señalando, ¿sí? Pero bueno, dado que aumenta la tasa de interés, pues hay esta pérdida, ¿no? De la actividad económica, por eso llegamos solamente hasta Y1. Entonces, conforme la actividad económica se incrementa, el Banco Central sube la tasa de interés. Conforme se sube la tasa de interés real, los rendimientos de los depósitos, los rendimientos reales de los depósitos locales aumentan, ¿no? Por lo que hay una entrada de capitales de divisa extranjera, generando una abundancia y disminuyendo el precio del tipo de cambio nominal. Y dado que los precios no se han modificado, pues las variaciones del tipo de cambio nominal se verán reflejadas enteramente en variaciones en el tipo de cambio real, ¿no? En este caso, una disminución del tipo de cambio nominal genera una disminución del tipo de cambio real, ¿no? Por eso esta disminución. Eh, por otro lado, tenemos los resultados de corto plazo de una política monetaria expansiva. Ujú. Recuerden que una política monetaria expansiva es un incremento en el objetivo de inflación, ¿sí? Es un incremento en el objetivo de inflación. Entonces, supongamos que el Banco Central incrementa el objetivo de inflación,
Por lo que evidentemente, recuerden ustedes que la tasa de interés real, que es la que tengo aquí, la tasa de interés real se define como la tasa de interés nominal menos la inflación esperada, ¿sí? Evidentemente, si nosotros estamos asumiendo que el Banco Central ha implementado una política monetaria expansiva que incrementa, que va a ser, que incrementa el objetivo de inflación, pues evidentemente estaríamos esperando que la tasa de interés real disminuya, ¿no? Porque la tasa de interés real es nominal menos la inflación. Si aumenta la inflación, disminuirá la tasa de interés real, ¿sí? Aquí está, ¿no? Entonces, de esa manera se explica esta disminución en la tasa de interés, ¿sí? Luego, esta disminución en la tasa de interés evidentemente va a tener efectos sobre la demanda, ¿sí? Vía inversión y vía exportaciones netas, ¿sí? Eh, si disminuye la tasa de interés, va a aumentar la inversión. Si aumenta la inversión, aumenta la demanda. Y si aumenta la demanda, aumenta la actividad económica, ¿sí? Y por eso nos movemos de Y sub 0 a Y sub 1. Pero además, en una economía abierta, al disminuir la tasa de interés, eh, al disminuir la tasa de interés, recuerden ustedes que esta va a tener efectos, sobre las exportaciones netas, ¿no? Sobre las exportaciones netas. Entonces, ustedes pueden verificar, ¿no? Ahí la ecuación IS, eh, y puedan verificar que una disminución en la tasa de interés eh, genera eh, una mejora en las exportaciones netas. Vamos a ver por qué. Fíjense, porque eso se complementa con esto que tenemos aquí, ¿sí? Con esto que tenemos acá. Eh, al disminuir la tasa de interés, al disminuir la tasa de interés, eh, va a generar pues una pérdida, ¿no? Evidentemente de los rendimientos de los depósitos locales, de los rendimientos reales. Por lo tanto, pues al darse cuenta los inversionistas que la tasa de interés local está bajando, pues van a preferir tomar su capital y llevarlo a otros mercados donde les den un mejor rendimiento, ¿no? Entonces va a haber una salida de capitales, ¿no? Va a haber, por lo tanto, se va a generar una cierta escasez de moneda extranjera dentro de la economía local y esta escasez de moneda extranjera, pues va a generar un incremento en el precio justamente de la moneda extranjera, ¿sí? Al tratarse, ¿no? Al tratarse el corto plazo, los precios permanecen constantes y este aumento, ¿no? En el precio de la moneda extranjera se va a ver reflejado evidentemente en un incremento en el tipo de cambio real, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Lo que tenemos aquí. Pero recuerden ustedes que si aumenta el tipo de cambio real, ¿qué quiere decir aumenta el tipo de cambio real? Que el precio de los bienes extranjeros es mayor. Porque acuérdense que el tipo de cambio real se define como el precio de los bienes extranjeros en términos de los bienes nacionales. Entonces, si se incrementa el tipo de cambio real, quiere decir que los bienes extranjeros son más caros. Por lo tanto, los mercados internacionales van a preferir los bienes locales, porque pues, relativamente van a ser más baratos, ¿no? Entonces, mejora, vamos a poder exportar más, ¿sí? Y entonces mejora el saldo de las exportaciones netas, ¿sí? Por lo tanto, hay un incremento en la demanda, eh, por lo tanto, un incremento en la actividad económica, ¿sí? Que se complementa con el de la inversión, ¿sí? Se complementa con el de la inversión. Por eso pasamos de Y sub 0 a Y sub 1. Pero hay que tener en cuenta estos dos efectos, ¿no? Ante variaciones en la tasa de interés, o sea, hay cambios en la demanda, evidentemente por el lado de la inversión, pero también por el lado de las exportaciones netas,
¿sí? Si quieren ustedes de manera indirecta, ¿no? A través del tipo de cambio real, porque al moverse la tasa de interés se va a mover el tipo de cambio y al moverse el tipo de cambio se van a mover las exportaciones netas, ¿sí? Pero digamos, todos estos movimientos pues se dan son simultáneos, ¿no? Es decir, al desplazarse la RM, inmediatamente baja la tasa de interés, se incrementa la actividad económica vía inversión y al moverse simultáneamente el tipo de cambio, también se mueven las exportaciones netas y entonces todos los cambios ocurren simultáneamente, ¿sí? Entonces, esos son los resultados de una política monetaria expansiva. ¿Qué quiere decir política monetaria expansiva? Un incremento en el objetivo de inflación, un incremento en el target inflation, ¿sí? Así se llama este modelo, ¿no? El target inflation. Entonces, y es justamente por esta razón, ¿no? Un incremento, una política monetaria expansiva es un incremento en el objetivo de inflación, una política monetaria contractiva es una disminución en el objetivo de inflación. Bueno, además, ahora tenemos que considerar un tercer choque. La economía va a presentar choques de demanda y choques de oferta. Los que estamos analizando ahorita son choques de demanda, ¿sí? Pero en una economía abierta tenemos que considerar también los efectos que tienen las decisiones de la economía extranjera, del resto del mundo, los efectos que tienen esas decisiones sobre la economía local, ¿no? Entonces, uno de estos efectos, pues es justamente, ¿no? Vamos a considerar un incremento en la tasa de interés extranjera, ¿sí? ¿Qué sucede si el resto del mundo o la principal economía extranjera incrementa la tasa de interés? Bueno, evidentemente, si la economía extranjera sube sus tasas de interés, pues automáticamente va a generar pues que llevar el dinero, ¿no? Y depositarlo en aquel país, eh, pues va a tener un mejor rendimiento, ¿no? En términos reales, ¿sí? Porque esta economía extranjera ha incrementado su tasa de interés real, ¿no? Entonces, en términos reales, los depósitos que se lleven a cabo en aquel país, pues van a tener un mayor rendimiento, ¿sí? Bueno, aquí pongo esta marquita, ¿no? Esto es que acabo de decir, ustedes lo pueden repasar en la clase 4, ¿sí? Diapositiva 9 y 10, ¿sí? Esto es C4, es clase 4, diapositiva 9 y 10, ¿no? Entonces, la salida de capitales, ¿no? Porque pues la economía extranjera ha incrementado su tasa de interés, por lo tanto, pues la gente, los inversionistas, ¿no? Los inversionistas tomarán sus capitales y los llevarán a la economía extranjera. Entonces, pues esta salida de capitales pues va a generar evidentemente cierto grado de escasez de moneda extranjera dentro de la economía local, ¿sí? Eh, y por tanto, ¿no? Un incremento en el tipo de cambio real, ¿no? Bueno, en realidad, primero, recuerden, es el tipo de cambio nominal, pero como estamos en el corto plazo, la inflación permanece constante y todas las variaciones del tipo de cambio nominal se van a ver reflejadas en el tipo de cambio real, ¿no? Entonces, este incremento, eh, el tipo de cambio real va de E sub 0 a E sub 0 prima, ¿sí? Es decir, todo esto que he explicado aquí solamente es pasar de este punto. Fíjense que aquí todavía ni siquiera nos movemos, ¿verdad? En el esquema ISRM todavía ni nos movemos. Estamos aquí en el tipo de cambio, en el esquema del tipo de cambio real, ¿no? Entonces, todo lo que hemos explicado aquí es para pasar del punto A al punto A prima, ¿sí? Eh, déjenme ver si están aquí. No, no tengo las ecuaciones acá, pero ustedes pueden ver las ecuaciones en esta diapositiva, ¿no? En las diapositivas de la 9, de la 9 y 10 de la clase 4, ¿sí? Ustedes podrán ver, ¿no? Que la tasa de interés extranjera
se encuentra en el intercepto de de la recta del tipo de cambio real, ¿no? La recta que relaciona al tipo de cambio real con la tasa de interés real, ¿sí? Ustedes pueden ver, repito, en la clase 4 de diapositiva 9 y 10, que en el intercepto de de la ecuación del tipo de cambio real, ¿sí? Que relaciona el tipo de cambio real con la tasa de interés real, ustedes pueden ver que en el intercepto está la tasa de interés extranjera. Ahí en ese intercepto está la tasa de interés extranjera y que un incremento de esta tasa de interés pues efectivamente va a desplazar el intercepto de un punto como por aquí a un punto digamos como por acá, ¿no? Y por eso se desplaza eh, la recta, ¿no? Del tipo de cambio real, se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Simplemente tienen que observar, ¿no? Es un desplazamiento, ¿sí? Pero mmm, digamos, no se ha modificado todavía la tasa de interés local, ¿no? Vean, el quien modificó la tasa de interés fue el resto del mundo, fue la economía extranjera, pero aquí pues no hemos modificado nada, ¿no? Por eso pasamos de A prima, ¿correcto? Entonces, pero ahora sí, ¿no? ¿Qué le pasó al tipo de cambio real? Aumentó, ¿no? ¿Qué quiere decir aumentó el tipo de cambio real? Pues quiere decir que el precio de los bienes extranjeros se hizo más caro, relativamente más caro, porque acuérdense que el tipo de cambio real se define como el precio de los bienes extranjeros en términos de los bienes locales. Entonces, relativamente se hicieron más caros, ¿sí? Entonces, ahora sí, si se modifica el tipo de cambio, si se hicieron más caros los bienes extranjeros, la gente va a preferir, el resto del mundo, la economía mundial, va a preferir los bienes locales, que son más baratos. Entonces, eso va a mejorar las exportaciones netas, ¿no? Eso mejora las exportaciones netas y vean ustedes que esto va a generar un desplazamiento, ¿sí? De la IS, ¿no? De IS0 a IS1, ¿sí? Ujú. ¿De acuerdo? Todo esto, ¿verdad? Suponiendo, ¿sí? Que se cumple la condición Marshall-Lerner, ¿sí? Acuérdense que esta relación entre eh, esta relación digamos, directa, ¿no? Un incremento en el tipo de cambio real incrementa el saldo de las exportaciones netas, se cumple siempre que se verifique la condición Marshall-Lerner, ¿sí? Entonces, bueno, pues se incrementa la actividad económica porque pues los bienes locales son relativamente más baratos, por ejemplo, el resto del mundo va a preferir los bienes locales, aumentan las exportaciones, aumenta la demanda y aumenta la actividad económica. Ante este incremento de la actividad económica, por regla monetaria, el Banco Central debe subir la tasa de interés, ¿no? Debe subir la tasa de interés. Vean ustedes que aquí hay también una especie de efecto crowding out, ¿no? Vean ustedes que si el Banco Central no modifica la tasa de interés, ¿no? Pues en realidad la economía llegaría hasta aquí, hasta donde estoy señalando aquí el puntero, ¿no? Aquí llegaría la actividad económica, si el Banco Central no modifica la tasa de interés. Pero como lo debe hacer, ¿no? Por regla monetaria, pues la economía solamente llega hasta Y1, ¿no? Al punto B, con una tasa de interés mayor, si bien un nivel de incremento de la actividad económica, eh, pero con cierta pérdida, ¿no? Aquí del producto debido a esta regla monetaria, ¿no? Eh, ok, entonces, ¿qué tenemos ante una perturbación extranjera, un incremento, ¿no? Un incremento en la tasa de interés extranjera? Lo que vamos a tener es
final de cuentas un incremento en el tipo de cambio real, ¿no? Que primero va a aumentar de E sub 0 a E sub 0 prima y que después va a disminuir un poco porque al subir la tasa de interés, ¿no? Mejora, digamos, en cierta medida esta pérdida, ¿no? Que habían salido capitales, pero bueno, al incrementarse la actividad económica, el banco local, el Banco Central de la economía local, aumenta la tasa de interés, lo que mejora en cierta medida, ¿no? Lo que mejora en cierta medida los rendimientos de los depósitos en la economía local, eh, lo cual hace, digamos, que regresen algunos cuantos de los capitales que se habían ido, ¿no? Eh, generando una relativa abundancia de moneda extranjera en la economía local, eh, y disminuyendo un poco el precio de la moneda y por tanto disminuyendo el tipo de cambio real. ¿Sí? Por eso es que regresamos a E1, ¿no? Bueno, un poco de regreso, ¿sí? Pero, digamos, el resultado final de este incremento en la tasa de interés extranjera, pues es que la economía local también incrementó su tasa de interés, eh, tuvo una mejora en la actividad económica y un incremento en el tipo de cambio real. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, usted, de súbito, deben ser, ¿no? Capaces de explicar, ¿no? Cada uno de estos efectos y entender por qué nos estamos moviendo de un punto a otro. ¿Sí? Entender perfectamente, ya se ha explicado, ¿no? Lo pueden verificar. Bueno, estos son los resultados de corto plazo de políticas monetarias, de políticas fiscales y de perturbaciones que enfrenta la economía local ante cambios en la tasa de interés extranjera. Vamos a obtener, digamos de manera analítica, un poco la demanda agregada en una economía abierta. Cuando digo vamos a obtener la demanda agregada, lo que vamos a obtener es una relación inversa, lo que vamos a encontrar, lo que vamos a hallar, es una relación inversa entre la inflación y el nivel de actividad económica, ¿no? Si lo quieren ver, bueno, es precio y cantidad, lo han visto así, ¿no? Precio y cantidad, una relación inversa entre precio y cantidad. Bueno, aquí hay una relación inversa entre inflación y actividad económica, ¿sí? Em, bueno, vamos a ver por qué hay esta relación inversa entre inflación y demanda y actividad económica, ¿sí? A ver, esta ecuación, la primera ecuación que tenemos aquí es simplemente la regla monetaria, ¿sí? Es la regla monetaria, que ya la conocen, ¿sí? Simplemente pues establece que si la inflación se encuentra por arriba de su objetivo, entonces el Banco Central incrementará la tasa de interés, y si la actividad económica también aumenta, pues entonces el Banco Central también aumentará la tasa de interés, ¿no? En caso contrario, pues la disminuirá, ¿no? Así de sencilla es la regla. Por otro lado, tenemos una IS, ¿no? Una función IS que relaciona a la tasa de interés con el nivel de actividad económica, ¿sí? De manera inversa, ¿verdad? Aquí está el menos. Tenemos todos estos elementos, son los elementos del intercepto y todos estos son los elementos de su pendiente. ¿Sí? Bueno, como pueden ver, pues R es igual a todos estos elementos que tengo del lado derecho en la regla monetaria y al mismo tiempo R es igual a todos estos elementos que tengo del lado derecho en la curva IS. Bueno, pues si dos cosas, ¿no? Estas cosas son las que están del lado derecho de estas ecuaciones. Si dos cosas son iguales a una tercera, esta tercera es la tasa de interés, pues deben ser iguales entre sí, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es igualar estas dos ecuaciones, la ecuación Rm y la ecuación Is, y obtendremos, despejamos pi, ¿no? Despejamos pi en términos de y vamos a obtener la relación inversa que estamos buscando. Eh, Vamos a pensar, por ejemplo, que si el banco si se incrementa la inflación por encima de su objetivo, ¿sí? Había yo dicho si la inflación, o sea, lo que quiero explicar es por qué hay esta relación inversa, porque existe esta relación inversa
Eh, Ven ustedes que si se incrementa la inflación por encima de su objetivo, el Banco Central pues subirá la tasa de interés, ¿sí? Y si sube la tasa de interés, ¿sí? Disminuirá la inversión y también se disminuirá el saldo de las exportaciones netas, ¿sí? Por lo tanto, va a disminuir la demanda y por lo tanto el nivel de producción, ¿sí? Pues la gente deja de demandar, pues las empresas dejan de producir, ¿no? Entonces, vean ustedes, esta es la razón macroeconómica, ¿sí? En este modelo de por qué existe esta relación inversa entre la inflación y la actividad económica, ¿sí? Entonces, repito, si se incrementa la inflación, el Banco Central tiene que subir la tasa de interés y este incremento en la tasa de interés disminuye la inversión y el saldo de las exportaciones netas. Por lo tanto, disminuye la demanda y el nivel de actividad económica, ¿no? Vean ustedes que empezamos suponiendo un incremento en la inflación y el resultado es una disminución en la actividad económica, en el nivel de producción, ¿sí? Y este es el mecanismo, ¿sí? Este es el mecanismo. Entonces, eh, hay que tenerlo presente. Bueno, bueno, aquí ven ustedes, simplemente lo que hice fue justamente igualar la regla monetaria, la IS y despejar pi en términos de y, ¿no? Ustedes lo pueden hacer con toda calma, tienen que despejar pi, esta la dejamos solita, ¿no? Y todo lo demás lo pasamos del otro lado. Entonces, empezando por esta más by, está sumando, lo pasamos restando, ¿sí? Después esta RA que está sumando, la pasamos restando, vean, aquí está. Por ahí va a quedar menos a pi objetivo, por aquí va a estar. Y como el pi va a estar, está multiplicando por a, pues después vamos a tener que dividir todo entre a. Aquí están todas las divisiones de a. Se ordena, ¿no? Todo lo que tenga y lo factorizamos, lo ponemos en el segundo término. Todo lo que no tenga y lo ponemos en el primer término. Todo lo que está en el primer corchete, todo lo que está aquí en el paréntesis cuadrado es el intercepto de la función de demanda agregada y todos estos parámetros son los que determinan la pendiente de la demanda, ¿sí? Quiero señalar la, la importancia del papel que desempeña el Banco Central en la demanda agregada. Vean ustedes que el parámetro A y el parámetro B, recuerden que los representan las preferencias del Banco Central. ¿Sí? ¿En qué sentido son las preferencias del Banco Central? Bueno, un Banco Central puede preferir tener una mayor reacción ante desviaciones de la inflación respecto a su objetivo o puede preferir tener una menor reacción. ¿Sí? Entonces, A y B son preferencias del Banco Central, ¿sí? Es decir, cómo el Banco Central reacciona ante modificaciones en la actividad económica y en la inflación, ¿sí? La desviación de la inflación respecto a su objetivo. Eh, y estos parámetros, ahí vean ustedes, que están en los elementos que componen la pendiente de la demanda agregada, ¿no? Entonces, las preferencias del Banco Central tienen un efecto sobre parte de la pendiente de la demanda agregada, no toda, ¿sí? Porque vean que la pendiente de la demanda agregada depende también de la propensión marginal a consumir, la propensión marginal a importar, la respuesta de la inversión ante desviaciones en la tasa de interés y de los parámetros Q y B, que son parámetros de respuesta de la tasa, del tipo de cambio ante variaciones de la tasa de interés y del tipo de cambio no, perdón, de las exportaciones ante desviaciones, ante modificaciones en el tipo de cambio real, ¿sí? Que es B. Y Q es lo que relaciona a la tasa de interés con el tipo de cambio real. Entonces,
Bueno, pues aquí está, bueno, quería yo señalar esta parte, ¿no? La influencia que tiene el Banco Central en la pendiente de la demanda agregada. Y también quiero señalar que aquí en el intercepto de la demanda agregada, pues evidentemente tenemos a la política fiscal, ¿no? Que está representada por el gasto de gobierno, los impuestos autónomos. Bueno, aquí en este caso, en este modelo, en esta forma de modelado, no hemos incluido las transferencias. Entonces, básicamente la política fiscal en esta presentación se basa en el gasto de gobierno y en los impuestos autónomos, ¿sí? Pero también tenemos la inflación objetiva, el target inflation, ¿no? Aquí el Banco Central puede aumentar o puede disminuir el objetivo de inflación, eh, y después, una vez que ha, digamos, determinado cuál es el objetivo de inflación, pues modificará la tasa de interés, para que la economía no se aleje tanto de su objetivo, ¿sí? Y recuerden que el Banco Central establece políticas monetarias expansivas o contractivas, aumentando o disminuyendo el objetivo de inflación, ¿sí? Pero repito, una vez que ya se establece este objetivo de inflación, lo que hace el Banco Central es que si la economía enfrenta choques, ¿no? Pues va a modificar la tasa de interés para que no se aleje tanto la economía de ese objetivo, ¿sí? Ok. Bueno, bueno, aquí simplemente estoy reescribiendo la función de demanda para señalar explícitamente su intercepto y su pendiente. Y lo que señalaba, ¿no? Que las preferencias del Banco Central pueden influir directamente en la pendiente, no en toda, pero sí en parte del valor de la pendiente, ¿sí? Una mayor relación del Banco Central ante desviaciones, una mayor reacción del Banco Central ante desviaciones de la inflación respecto a su objetivo, ¿sí? Digamos, un mayor valor de A disminuye la pendiente, ¿no? Mientras que un aumento del parámetro B la incrementa. Se pueden verificar esto, ¿no? Si aumenta A, toda esta fracción disminuye, ¿no? Por lo tanto, pues disminuirá la pendiente, ¿sí? Ok, entonces, digamos, se puede ver así un poco con muchos parámetros, con muchas ecuaciones, muchas variables, ¿no? Más que una sola ecuación, pero muchas variables, ¿no? Se puede ver con muchas variables, con muchos parámetros, pero en realidad vamos a ver que es muy sencillo obtener la función de demanda agregada. Una vez que ya tenemos nuestra función IS y RM, es muy sencillo, muy fácil obtener la curva de demanda agregada, la ecuación de la curva de la demanda agregada. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que ya tenemos en algún ejercicio, en algunos incisos previos, ¿no? O en algún ejercicio previo, ya obtuvimos nuestra ecuación IS, ¿no? Que es esta que está aquí, R es igual a 93.744 menos 0.064Y. Y por otro lado tenemos la ecuación RM, ¿no? Vean ustedes que tenemos una tasa de interés de referencia, la R sub A, que le ponemos un valor de 1, el parámetro A, que le ponemos un valor de 1.5, y vean que aquí no es necesario tener el dato de la inflación observada, ¿no? Incluso, por ejemplo, si en algún ejercicio me están dando el dato de la inflación observada, pero me piden, ¿no? Que obtenga yo la demanda agregada, debo describir la regla monetaria, ¿no? Sin el dato del objetivo de inflación, ¿no? Porque justamente, pues, va a ser una, digamos, de las variables, ¿no? Que componen aquí a la función de demanda, ¿no? La inflación y la actividad económica. Entonces, nos dan nuestros datos de la función consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones, ¿verdad? Y construimos nuestra función IS, ¿sí? Nos dan los datos para construir nuestra RM y donde vaya la inflación objetivo, simple y sencillamente ponemos pi, ¿sí?
Igualamos estas dos ecuaciones, es lo que hacemos aquí. Se igualan esas dos ecuaciones y se despeja pi en términos de y. Ustedes pueden verificar que se llega a esta ecuación, ¿sí? Y esta es una ecuación de demanda que relaciona de manera inversa a la inflación con el nivel de actividad económica, ¿sí? Entonces, digo, no es nada difícil. Ustedes, una vez que ya tienen la IS y la RM, pues simplemente se iguala y se despeja. No tiene mayor complejidad. Lo que sí es importante, pues, es entender de dónde viene, cuáles son los elementos que la componen, ¿no? Que dentro del intercepto de la ecuación de demanda se pueden encontrar las variables que determinan la política fiscal, se pueden encontrar las variables que determinan a la política monetaria, aquí está la inflación objetivo, y ven ustedes que también tenemos R estrella, ¿no? Que puede representar las perturbaciones las perturbaciones que la economía local enfrenta, ¿no? Perturbaciones extranjeras, las perturbaciones extranjeras que la economía local enfrenta. Esas perturbaciones pueden estar representadas por variaciones en la tasa de interés extranjeras o incluso por el nivel de actividad económica extranjera, ¿no? Esta actividad económica extranjera, por ejemplo, si disminuye la actividad económica extranjera, pues querrá decir que tienen menores ingresos, por lo tanto comprarán menos producto de la economía local, nuestras exportaciones disminuirán, empeorará el saldo de las exportaciones netas, ¿no? Y por lo tanto, disminuirá la demanda y se dejará de producir, ¿no? Y se puede ver que tendremos un desplazamiento de la curva de demanda agregada, porque si esta Y disminuye, está aquí en el intercepto. Si Y disminuye, este intercepto se va a mover hacia abajo. Y entonces tenemos un desplazamiento de la demanda agregada, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Ese son ese tipo de cosas, ¿no? Que ustedes deben entender, ¿no? No memorizar de la ecuación, porque esta ecuación o se deduce si es necesario utilizarla directamente en algún ejercicio, bueno, pues ahí estará la ecuación, ¿no? Se puede consultar. Es- si en otra ecuación, en otro problema se pide deducir, pues se puede deducir muy fácilmente, ¿no? Simplemente me tienen que dar la curva IS y la RM, igual y despejo, ¿no? Entonces, no es necesario memorizarla. Lo que sí es necesario es, una vez que nos la presentan, ¿no? Una vez que nos la presentan, podamos entender, ¿no? Las variables que generan desplazamientos, que hacen que la curva de demanda se mueva hacia la derecha o que la curva de demanda se mueva hacia la izquierda, ¿sí? Eh, y cuáles son los elementos, digamos, que afectan a la pendiente, ¿no? En este caso hice mención de las decisiones, de las preferencias del Banco Central, pues están aquí en la pendiente, ¿sí? Y en el intercepto, pues están la política fiscal, representada por G, por el gasto de gobierno y los impuestos, la política monetaria, representada por el objetivo de inflación, y las perturbaciones extranjeras, representadas por el nivel de actividad económica extranjera y eh, la tasa de interés real extranjera. ¿Sí? Todo esto genera desplazamientos de la demanda. Ujú. El ejercicio es muy sencillo. Y bueno, aquí quisiera yo terminar un poco replicando con lo que empezamos, ¿no? Una expansión fiscal, ¿no? Empezamos hablando de una expansión fiscal en una economía abierta. Bueno, esto último que está aquí, después del ejercicio, pues es una expansión fiscal, no es un incremento en el gasto de gobierno, ¿sí? Eh, y es el mismo esquema, ¿no? Vean ustedes pueden verificar que es el mismo esquema, ¿sí? Aquí tenemos el esquema ISRM y aquí tenemos el esquema del tipo de cambio, el tipo de cambio real, ¿sí? Este, lo único que hago en esta última lámina es agregar la demanda agregada, ¿no? Colocar aquí el esquema
de oferta y demanda agregada, porque pues bueno, ya tenemos la ecuación, entonces ya podemos tener aquí nuestro esquema de oferta y demanda agregada. Quiero señalar que la oferta todavía no la obtenemos, ¿verdad? Esta todavía no la obtenemos, la vamos a obtener más adelante. Todavía no sabemos cómo se obtiene, qué la determina, cuáles son sus variables, todavía no sabemos nada. Pero bueno, la presento, la pongo aquí, porque justamente, pues aquí arriba eh, estaríamos presentando la relación entre la inflación y el nivel de actividad económica, ¿sí? A través de la demanda agregada, ¿no? Que es lo que obtuvimos aquí, a través de esta demanda. Eh, bueno, entonces, toda esta parte, la parte que está aquí abajo, que estoy señalando, ya se explicó al inicio, ¿no? Pero ahora, vean ustedes que un incremento en el gasto de gobierno, pues justamente, ven, está aquí en el intercepto de la demanda agregada. Entonces es lo que sucede. Este intercepto aumenta, ¿no? Porque incrementó el gasto de gobierno, por lo tanto este intercepto se mueve hacia arriba, generando un desplazamiento de la curva de la demanda agregada, ¿sí? Pasando de la demanda agregada sub 0 a demanda agregada sub 1, ¿sí? Y coincidiría con el punto B que analizamos al inicio. Y son los mismos resultados. Pero vean ustedes que todo este análisis que estamos haciendo es de corto plazo, ¿sí? Por lo tanto, la inflación no se modifica, ¿sí? Por eso eh, nos movemos así como está, ¿no? Del punto A al punto B, permanece la inflación en su mismo nivel, porque hasta ahorita estamos en corto plazo, ¿sí? La inflación no se modifica, ¿sí? No se modifica. Sin embargo, bien, sí, ya establecimos una relación inversa, ¿no? Entre la inflación y el nivel de actividad económica. Dijimos, si se incrementa la inflación, ¿no? El Banco Central va a tener que subir todavía no sabemos por qué se incrementó la inflación, ¿no? Eso lo estudiaremos en la segunda parte del curso, ¿no? Los elementos que generan eh, incrementos en la inflación en una economía abierta, ¿sí? Pero bueno, por lo tanto, por el momento decimos, bueno, si se incrementa la inflación, todavía no sabemos por qué, si se incrementa la inflación, el Banco Central tendrá que subir la tasa de interés, ¿sí? Si sube la tasa de interés, disminuye la inversión y empeora el saldo de exportaciones netas, ¿no? Eh, perdón, eh, sí, estábamos aquí, ¿no? Se incrementa la actividad, perdón, a ver, se aumenta el gasto de gobierno, ¿sí? Se aumenta el gasto de gobierno, eh, este incremento del gasto de gobierno genera un incremento en la actividad económica, subiendo la tasa de interés, ¿sí? Si el Banco Central no modifica la tasa de interés, llegaremos hasta aquí, ¿no? Hasta donde estoy colocando aquí el puntero láser. Ujú. Pero bueno, dado que el Banco Central, por regla monetaria, tiene que subir la tasa de interés, bueno, pues llegamos al punto B, ¿sí? Entonces, este incremento de la actividad económica, Y sub 0 a Y sub 1, se refiere al incremento en el gasto del gobierno, ¿sí? Y este incremento en la actividad este incremento en la tasa de interés se refiere a la respuesta que debe tener el Banco Central ante incrementos en la actividad económica, ¿sí? Entonces, y bueno, el punto este de que si llegamos hasta aquí, ¿no? Es el crowding out, es el efecto crowding out, que vean ustedes, si decía yo, ¿no? Si el Banco Central no modificara la tasa de interés, llegaríamos hasta aquí, donde estoy poniendo el punto láser, ¿no? Hasta ahí llegaríamos, ¿sí? Em, pero bueno, por regla monetaria debe subir la tasa de interés, y eso es lo que genera que no lleguemos a este punto, sino simplemente hasta Y1, ¿sí? Y bueno, en el corto plazo, ¿no? Les decía yo,
la inflación permanece constante. Todo esto es un análisis de corto plazo. ¿Sí? Todo este análisis de corto plazo. Aquí, bueno, es la misma explicación que hicimos al inicio con la política monetaria expansiva. Toda esta parte de aquí abajo es la explicación que se dio al inicio, ¿sí? El desplazamiento de de la regla monetaria de RM0 hasta RM1. Eh, Recordemos que cuando el Banco Central incrementa el objetivo de inflación, por definición cae la tasa de interés real, ¿sí? Porque la tasa de interés real se define como la tasa de interés nominal menos la inflación. Si aumenta la inflación, baja la tasa de interés real. Si baja la tasa de interés real, entonces habrá una mejora en la inversión, habrá mayores incentivos para invertir y una mejora en el saldo de las exportaciones netas, ¿sí? Y una mejora en el saldo de las exportaciones netas, por lo tanto la actividad económica se mueve de Y sub 0 a Y sub 1, la disminución de la tasa de interés real pues está provocando entonces una entrada, pero es una disminución en la tasa de interés real, eh, está generando una salida, ¿verdad? Perdón, una salida de moneda extranjera, lo que incrementa el precio de la moneda extranjera y por lo tanto el tipo de cambio real. ¿Sí? Todo eso ya se explicó. Y entonces este incremento de la actividad económica, ¿sí? De Y sub 0 a Y sub 1, debido a una mejora en la inversión y las exportaciones neta, pues genera también un desplazamiento de la demanda agregada. Además de que vean ustedes de que la política monetaria expansiva se ve reflejada, aquí está, ¿no? Un aumento de pi objetivo, un aumento del target inflation, un aumento de la inflación objetivo, va a hacer que el intercepto de la demanda, aquí está, aumente, ¿sí? Si pi sub 0 aumenta, si pi objetivo aumenta de este valor a un valor mayor, pues evidentemente tendremos un desplazamiento de la demanda, ¿sí? Y aquí está, es este desplazamiento que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, además de que refleja, ¿no?, el incremento en la actividad económica, pues justamente debido a una política monetaria expansiva, ¿no? Es este que tenemos aquí, una política monetaria expansiva. Y estamos en el corto plazo, ¿sí? Corto plazo. La inflación permanece constante, por eso solamente nos movemos de A a B. ¿Correcto? Bueno, pues ya con esto, digamos, se cierra toda la parte de la demanda agregada. Y hasta aquí, digamos, la primera parte del curso, ¿sí? Y hasta aquí esta sesión.